¿Te imaginas ser acusado de traición a la patria y enfrentar la pena de muerte solo por crear un motor demasiado perfecto? Esta no es la historia de un magnate nacido en cuna de oro. Es la crónica de un niño pobre que abandonó la escuela en 8º grado y que, con grasa en las manos y una genialidad incomprendida, desafió a la física y a los banqueros. Desde un granero en Indiana hasta las pistas de carreras más peligrosas del mundo, este hombre transformó un invento sucio y ruidoso en el corazón que hoy mueve la economía global. Pero el precio del éxito fue brutal. Bancarrotas, traiciones corporativas y un legado manchado por escándalos recientes. Bienvenido. Hoy descubrirás cómo Clessie Cummins construyó un imperio y cómo el imperio casi lo destruye a él. Para entender el imperio, primero debemos oler la tierra húmeda y el aceite quemado de la Indiana rural de finales del siglo XIX. Corre el año 1888. Mientras el mundo se maravillaba con las primeras luces eléctricas, en una granja empobrecida nacía Clessie Lyle Cummins. No había lujos esperándolo. Su destino, estadísticamente, era el mismo que el de millones de niños de su época: trabajar la tierra de sol a sol hasta que el cuerpo no diera más. La pobreza no era solo un estado económico, era una jaula. Desmontaba todo lo que caía en sus manos. Imagínalo allí, en el granero de su padre, rodeado de piezas de metal oxidado, con las manos negras de grasa, intentando descifrar el lenguaje secreto de las máquinas. A los 11 años, sin manuales y sin maestros, logró lo imposible. Construyó su primer motor funcional con chatarra. Sin embargo, el talento no paga las facturas. La necesidad lo obligó a abandonar la escuela en 8º grado. Parecía que la jaula de la pobreza se cerraba definitivamente. Pero la vida, en su extraño guión, le tenía preparada una oportunidad disfrazada de servidumbre. Clessie consiguió trabajo como chofer, pero no para cualquiera. Su empleador era William Glanton Irwin, un banquero inmensamente rico y poderoso de la zona. Aquí es donde la historia se convierte en una película. Tienes al joven genio, pobre y sucio de grasa, conduciendo para el aristócrata impecable. Para cualquier otro, ser chofer era el techo de sus aspiraciones. Para Clessie, era su laboratorio. El coche de los Irwin no era solo un vehículo, era la escuela de ingeniería que Clessie nunca pudo pagar. Pasaba horas escuchando el motor, anticipando fallas antes de que ocurrieran, cuidando esa máquina como si fuera un ser vivo. El banquero, un hombre de negocios astuto, no tardó en notar algo inusual. Su chofer no era un simple conductor, era un prodigio mecánico. Irwin veía problemas, Clessie veía soluciones. Fue en esos años de servicio, entre viajes y reparaciones, cuando Clessie descubrió una tecnología nueva, ruidosa y despreciada por todos: el motor diésel. En aquel entonces, el diésel era visto como algo tosco, pesado e inútil para el transporte. Nadie querrá eso en un coche, decían. Pero Clessie vio el futuro. Sabía que podía hacerlo más eficiente, más pequeño, más poderoso. Con una mezcla de audacia y desesperación, Clessie convenció a su jefe, le vendió una visión, y en 1919, con el respaldo financiero de Irwin, fundaron la Cummins Engine Company. El niño pobre ya tenía su empresa. Parecía el final feliz de un cuento de hadas, ¿verdad? Pero Clessie estaba a punto de descubrir que tener una empresa y tener éxito son dos cosas muy diferentes. El mercado no quería sus motores. Los clientes devolvían las máquinas. El dinero de Irwin comenzaba a quemarse en una hoguera de fracasos técnicos. El sueño de Clessie estaba a punto de convertirse en una pesadilla financiera que haría temblar los cimientos de su recién nacida compañía. Imagina por un segundo la presión de saber que cada día que pasa, estás perdiendo el dinero de la única persona que confió en ti. Durante los primeros años, la Cummins Engine Company no era un negocio, era una hemorragia financiera. Los motores se atascaban, los clientes se quejaban y William Irwin, el banquero millonario, comenzaba a mirar sus libros de contabilidad con preocupación. La empresa pasó más de una década sin reportar ni un solo dólar de ganancia real. 10 años de números rojos. Cualquier otro hombre se habría rendido. Cualquier otro socio capitalista habría cerrado el grifo. Pero Clessie entendió algo fundamental que cambiaría la historia del marketing industrial para siempre. Si la gente no cree en la tecnología,
No se la expliques con planos, demuéstrasela con hazañas. Clesi dejó de ser solo un ingeniero para convertirse en un showman desesperado. Sabía que el motor diésel tenía una ventaja insuperable: la eficiencia y la durabilidad. Pero el mundo lo veía como algo lento y sucio. Así que decidió llevar su invento al escenario más ruidoso y peligroso de Estados Unidos, las 500 millas de Indianápolis. Corre el año 1931. Mientras los coches de gasolina rugen y queman combustible a ritmos alarmantes, Clesi inscribe un coche con su motor diésel. La gente se reía. ¿Un diésel en una carrera de velocidad?, murmuraban. Pero Clesi no quería ganar la carrera por velocidad, quería ganarla por astucia. Mientras los demás competidores entraban a boxes una y otra vez para repostar, perdiendo tiempo valioso, el coche de Cummins seguía girando, y seguía, y seguía. Fue el primer coche en la historia en completar la carrera completa sin una sola parada en boxes. No fue el más rápido, pero fue el único imparable. Sin embargo, el éxito en la pista no se tradujo inmediatamente en ventas. La Gran Depresión había golpeado a Estados Unidos. Nadie tenía dinero. La empresa seguía al borde del abismo. Clesi necesitaba un milagro más grande. Fue entonces cuando ideó una locura: un viaje de costa a costa. Subió un motor diésel a un camión y decidió conducir desde Nueva York hasta Los Ángeles. Tienes que entender el contexto. En 1931 no existían las autopistas interestatales que conoces hoy. Eran caminos de tierra, barro y grava. No había estaciones de servicio preparadas para diésel en cada esquina. Era una misión suicida para la mecánica. Clesi condujo ese camión con una determinación feroz. Cruzó montañas, desiertos y llanuras. Cuando llegó a Los Ángeles, no solo había llegado intacto, sino que soltó la bomba informativa que dejó a la prensa boquiabierta. El costo total del combustible para cruzar todo el país había sido de solo $11.22. Un camión de gasolina habría gastado 10 veces más. Los titulares estallaron. El motor que funciona con centavos, decían. Clesi había demostrado que el diésel era el futuro del transporte de carga, pero justo cuando parecía que la empresa despegaría, el destino le tenía reservada una curva cerrada. La innovación técnica y los récords mundiales no siempre garantizan la supervivencia. Mientras Clesi celebraba sus hazañas en la carretera, el mundo se oscurecía. Al otro lado del océano, los tambores de guerra comenzaban a sonar en Europa. Lo que Clesi no sabía era que su motor, diseñado para la paz y el comercio, estaba a punto de convertirse en una pieza clave en el conflicto más sangriento de la historia humana. Pero, ¿estaba su empresa preparada para la demanda masiva de una guerra mundial? ¿O la presión terminaría por romper lo que tanto le costó construir? El mundo cambió en 1939. La Segunda Guerra Mundial no fue solo un choque de soldados. Fue una guerra de máquinas, y las máquinas necesitan corazones fuertes. De repente, la eficiencia que Clesi había predicado en el desierto y en las pistas de carreras se convirtió en una cuestión de vida o muerte para los aliados. El ejército de los Estados Unidos necesitaba mover suministros, construir carreteras en la selva y alimentar generadores en el frente. Necesitaban potencia, fiabilidad y economía de combustible. Necesitaban a Cummins. La pequeña fábrica de Indiana, que durante años luchó por sobrevivir, se transformó de la noche a la mañana. Las líneas de producción no paraban nunca. Hombres y mujeres trabajaban turnos interminables ensamblando los motores que impulsarían la maquinaria pesada de la guerra. Clesi, el inventor que amaba ensuciarse las manos, vio cómo su bebé crecía hasta convertirse en un titán industrial. Los motores Cummins estaban en todas partes. En los camiones que abastecían a las tropas en Europa, en los generadores que iluminaban los hospitales de campaña en el Pacífico. La empresa ya no era un experimento, era un pilar de la defensa nacional. Al terminar la guerra, Cummins emergió no solo solvente, sino dominante. En la década de 1950, con la construcción del sistema de autopistas interestatales en Estados Unidos, la demanda de camiones pesados explotó. Y adivina qué motor querían todos los camioneros bajo su capó. Exacto. Cummins se convirtió en el rey indiscutible de la carretera. La empresa alcanzó el 50% del mercado de camiones pesados. Era el imperio Clesi Lyle Cummins. Era un inventor, un alma creativa, un hombre de instintos,
No encajaba en las salas de juntas llenas de abogados y contadores. Poco a poco, el fundador fue quedando relegado. Su nombre estaba en el edificio, sí, pero su voz se escuchaba cada vez menos en las decisiones estratégicas. En 1955, Clesi se retiró oficialmente de la presidencia de la compañía que él mismo fundó. Aunque se fue como un hombre rico y respetado, había una cierta melancolía en su partida. Había creado un gigante que ya no lo necesitaba. Sin embargo, el genio nunca descansa. Incluso retirado, Clesi siguió inventando en el sótano de su casa en California, patentando frenos de motor y nuevas tecnologías hasta el final de sus días. Falleció en 1968, dejando un legado imborrable. Pero la historia de Cummins no terminó con su muerte. De hecho, lo que vendría décadas después pondría a prueba la ética y la reputación de la empresa de una manera que Clesi jamás hubiera imaginado. El imperio que construyó el niño pobre había sobrevivido a la depresión y a la guerra, pero ¿podría sobrevivir a su propia codicia en el siglo XXI? El gigante estaba a punto de tropezar y la caída sería estrepitosa, manchando décadas de historia con un escándalo ambiental sin precedentes. Si viajas hoy por cualquier autopista del mundo, verás el nombre de Cummins brillando en el cromo de los camiones más poderosos. Es un símbolo de fuerza bruta, de una fiabilidad que roza lo legendario. La empresa que nació en un granero de Indiana es ahora una corporación global que factura miles de millones de dólares al año. Han conquistado la tierra y el mar. Pero como suele ocurrir en las historias de imperios, cuando el fundador se convierte en fantasma, los valores a veces se diluyen en la búsqueda implacable de beneficios. Avanzamos hasta tiempos recientes, específicamente a finales del año 2023. El mundo ya no es el de Clesi. Ahora, la batalla no es por ver quién llega primero a la costa, sino por quién contamina menos. Las regulaciones ambientales se han vuelto estrictas, y con razón. El diésel, el hijo pródigo de Clesi, estaba bajo la lupa por sus emisiones. Aquí es donde la historia da un giro oscuro, uno que probablemente habría roto el corazón de aquel niño mecánico. En lugar de innovar para superar los obstáculos con ingeniería honesta, como lo hizo Clesi en las 500 millas de Indianápolis, la corporación moderna optó por un atajo peligroso. Se descubrió que cientos de miles de motores RAM de camionetas pick-up estaban equipados con dispositivos de desactivación. En términos sencillos, software diseñado para engañar a los reguladores. Los motores parecían limpios durante las pruebas, pero en la carretera, en el mundo real, escupían niveles de contaminación muy por encima de lo permitido. El golpe de la justicia fue histórico. En diciembre de 2023, Cummins acordó pagar una multa récord de más de $1.600 millones a las autoridades estadounidenses. Fue la sanción civil más grande jamás impuesta por una violación de la ley de aire limpio. Piénsalo por un momento. Clesi Lyle Cummins dedicó su vida a demostrar que el diésel podía ser eficiente, económico y viable. Cruzó el país con $11 para probar un punto. Y casi un siglo después, la empresa que lleva su apellido tuvo que pagar una fortuna incalculable por haber traicionado esa confianza pública. Sin embargo, a pesar del escándalo, el imperio no cayó. Los motores Cummins siguen rugiendo. La empresa sigue siendo un titán, y esto nos deja una lección final y poderosa sobre el emprendimiento y la vida. Clesi nos enseñó que no importa si naces pobre, si dejas la escuela, o si todos te dicen que tu idea es basura. Con obsesión y trabajo duro, puedes construir un imperio. Pero la historia reciente de la compañía nos enseña algo igual de importante. Construir el éxito es difícil, pero mantener la integridad cuando estás en la cima es el verdadero desafío. El motor diésel cambió el mundo. Movió ejércitos, construyó ciudades y transportó la economía moderna sobre sus espaldas de acero. Clesi Cummins, el genio del granero, ya no está para ver en qué se convirtió su sueño, pero su espíritu sigue vivo en cada pistón que sube y baja, recordándonos que, al final del día, la máquina más compleja de todas no es el motor, sino el ser humano y sus decisiones. ¿Y tú? ¿Qué crees que pensaría Clesi si vieras su empresa hoy? ¿Estaría orgulloso de la potencia
o avergonzado de la trampa. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo, el aceite y la ambición. Si esta historia te ha inspirado o te ha hecho reflexionar, te invito a que te suscribas al canal y dejes un me gusta. Es la mejor gasolina para que sigamos trayendo documentales como este. Déjame saber en los comentarios qué otra historia de imperios y fundadores te gustaría conocer. Nos vemos en el próximo video.